tal? Bienvenido, soy el doctor Javier Escudero de Cardiosur en la Ciudad de México y tengo el privilegio de estar en el foro académico de CITIC en la Ciudad de México en el 2018 y contar con la presencia del doctor José Luis Leiva, ampliamente conocido por todos ustedes, de San Luis Potosí, y es el actual presidente de SOLACI Latinoamérica, para nuestro orgullo de México. José Luis, bienvenido. Muchas gracias, Javier, es un gusto estar con ustedes y sobre todo compartir contigo este foro de discusión médica. Vamos a tocar un punto particularmente complejo, José Luis. La presencia de fibrilación auricular es alta en la población adulta, en particular mayores de 75 o de 80 años, llega a ser casi de un 10%. Y esta población tiene con frecuencia síndromes coronarios agudos o necesidad de intervención cardiovascular. Sabemos que el uso de anticoagulantes es necesario en la población con fibrilación auricular, pero ¿qué hay entonces de la necesidad de antiagregantes plaquetarios, doble, triple terapia, un alto riesgo de hemorragia, de tal manera que nos pone en una problemática de manejo muy particular? ¿Qué nos podrías decir del paciente con fibrilación auricular y síndromes coronarios agudos con respecto a la terapia antitrombótica? Pues sin duda es una población de pacientes muy particular, y esto está especialmente dado porque, como hemos platicado en otras ocasiones, el paciente con fibrilación auricular tiene un riesgo de embolismo sistémico que lo hace merecedor de recibir una terapia anticoagulante adecuada. Esto ya es un riesgo de sangrado. El paciente que tiene un síndrome coronario agudo, donde no es tanto la cascada de la coagulación, sino probablemente la agregación plaquetaria la que juega un papel muy importante en la fisiopatología de estos padecimientos. Entonces, estos pacientes requieren tomar terapia antiplaquetaria, habitualmente aspirina, más una asociación con alguna otro fármaco, una tienopiridina. Y entonces, cuando uno considera este grupo de pacientes por separado, pues estamos hablando de pacientes que esto también le genera un riesgo de sangrado. ¿Qué evidencia tenemos? ¿Qué estudios tenemos de medicina basada en la evidencia que nos ayuden a tener la tranquilidad de qué combinaciones tenemos, cómo podemos utilizarla? Yo diría en este sentido, Javier, que hay dos puntos importantes que son de discusión en la actualidad. El primero es aspirina, sí o no, cuánto tiempo, asociada con clopidogrel, sí o no, cuánto tiempo, además de la necesidad de tener el anticoagulante. Entonces, los primeros estudios, obviamente, que se hicieron, el estudio WOEST hecho en Europa con la asociación de un antagonista de vitamina K, más la suspensión de aspirina dejando a los pacientes solo con clopidogrel, empezó a hacernos pensar la posibilidad de que clopidogrel solo sin aspirina es una mejor alternativa para esta combinación con el anticoagulante. Aquí nació un poquito de la inquietud de saber qué fármaco habíamos que suspender. Después aparecen los nuevos anticoagulantes orales y entonces queremos quitar los antagonistas de la vitamina K, y entonces aquí tenemos diferentes alternativas de tratamiento. Desde luego dabigatran, que diseñó un estudio que podemos hablar un poquito más a fondo más adelante, que es Redual PCI, para ver si la dabigatran en este escenario de pacientes muestra algún beneficio. El estudio Pioneer AF hecho con rivaroxaban, y que también podemos platicar un poquito de las diferentes dosis y las diferentes asociaciones con antiplaquetarios. Estos dos ya han sido publicados y está en el tintero. Seguramente tendremos los resultados a principios del año próximo del estudio Augustus. Augustus analiza dos cosas. En primer lugar, la comparación de apixaban versus antagonistas de vitamina K y pacientes con o sin aspirina. Entonces vamos a tener la posible respuesta a dos preguntas que tenemos. Un nuevo anticoagulante oral o antagonista de vitamina K, aspirina, sí o no. Eso es lo que viene ahorita en el escenario un poquito. En el estudio Pioneer hubo dos grupos, uno de ellos recibiendo 15 miligramos de rivaroxaban junto con clopidogrel, y un segundo grupo que recibió triple terapia, una microdosis, vamos a decir 2.5 cada 12 horas de rivaroxaban más clopidogrel y aspirina. Ambos resultaron similares con respecto a eficacia y similares con respecto a seguridad, y desde luego mejores que el uso de warfarina. Mi pregunta es,
¿podríamos usarlo? ¿Qué te hace sentir más cómodo de estos dos esquemas? ¿O tú tendrías alguna población, posiblemente el que tenga más riesgo trombótico o el que tenga más riesgo isquémico? ¿Puedes escoger alguno de estos dos esquemas? ¿Qué sugerirías? Mi percepción personal, yo me iría por el de las dosis bajas de rivaroxaban y la doble terapia antiplaquetaria. Te explico un poquito por qué. En el diseño del estudio hay que recordar que cuando se suspendió estas dosis de riva a dosis baja, después se cambió a rivaroxaban 15 miligramos más un solo antiplaquetario. Entonces, al final parecería ser que al inicio, después del tratamiento del procedimiento coronario, vale la pena proteger al paciente desde el punto de vista de la antiagregación plaquetaria con dosis bajas de rivaroxaban, y después, una vez que el riesgo, digamos, de antiagregación plaquetaria ha disminuido y que ahora a lo mejor ya prevalece el riesgo de embolismo por la fibrilación auricular, cambiar a una dosis estándar de rivaroxaban parecería ser una buena alternativa. Entonces, sí, de estos dos esquemas, yo adoptaría el que fue el segundo grupo en realidad del estudio Pioneer, que es dosis bajas de riva al principio con doble terapia antiplaquetaria, cambiar después por anticoagulación completa con rivaroxaban junto con un antiplaquetario, y en realidad hasta ahora se sugiere que se pudiera quitar el antiplaquetario a largo plazo. Ahora me voy un poquito más y me salgo un poquito de este grupo, específicamente de pacientes con fibrilación auricular, y me voy al paciente de alto riesgo, que ya tiene enfermedad aterosclerosa, aterotrombótica establecida, y en donde sabemos que el papel de la terapia antitrombótica es importante. Y hay un planteamiento importante, interesante, presentado en el estudio COMPAS, en donde además de que estos pacientes pudieran recibir aspirina a largo plazo o doble terapia antitrombótica, el agregar rivaroxaban a dosis bajas, 2.5, como medida de prevención cardiovascular en esta población de alto riesgo, el estudio COMPAS. ¿Tú crees que hacia allá vamos? ¿Tú crees que esta triple terapia o doble terapia utilizando anticoagulación pueda tener un papel en la prevención de la enfermedad aterotrombótica? Fíjate que yo destacaría dos cosas importantes del estudio COMPAS. El primero es que eran pacientes con enfermedad cardiovascular estable. No estamos hablando de pacientes con síndrome coronario agudo, estamos hablando en general de enfermedad cardiovascular estable, y esto también incluye pacientes que habían sufrido de un evento cerebrovascular o bien pacientes que tenían enfermedad arterial periférica demostrada. Entonces es una enfermedad estable donde habitualmente hemos utilizado aspirina. Nuestra conducta de tratamiento ha sido la aspirina. Entonces lo que trató de mostrar COMPAS era si aspirina adicionada con rivaroxaban ofrecía un beneficio comparado con la aspirina sola o con rivaroxaban solo. Y el segundo punto que me parece importante de este estudio es que el estudio fue suspendido antes de tiempo, a los 23 meses del seguimiento, casi 27,000 pacientes incluidos en el estudio, y fue suspendido porque se demostró que el beneficio de disminución de los eventos cardiovasculares en favor de la combinación rivaroxaban 2.5 miligramos 2 veces al día más aspirina era mejor que cualquiera de las otras alternativas de tratamiento. Entonces se suspendió el estudio, sí hubo una tendencia a mayor sangrado, pero sobrepasado por el beneficio en cuanto a la disminución de los eventos cardiovasculares. Entonces parece ser como que esto puede llegar a romper nuestro viejo paradigma, y yo creo que eso ya tendremos que analizarlo y adoptarlo si lo consideramos pertinente. Habrá que ver un poco de costo-beneficio y demás. Bueno, pues José Luis, creo que ha sido muy ilustrativo. ¿Alguna cosa que quieras tú dejar en claro o para cerrar la información que acabamos de plantear hacia el auditorio con respecto a la necesidad de triple terapia antitrombótica en el paciente en particular de fibrilación auricular con síndromes coronarios agudos? Yo repetir lo que he dicho en varios foros, lo importante es la repetida evaluación de los pacientes en cuanto a riesgo de trombótico y riesgo de sangrado. Y esto no es válido solo para el evento inicial, sino cada vez que los pacientes regresan a nuestra consulta, volver a evaluar si el riesgo trombótico se mantiene igual, si el riesgo de sangrado se mantiene igual o se han modificado, y entonces hacer las modificaciones pertinentes al tratamiento en beneficio de nuestros pacientes. Los retos en medicina siempre son muy atractivos y siempre tenemos la ciencia para apoyarnos, desde luego el criterio, el buen juicio y siempre hablar muy bien con el paciente. Pues José Luis, ha sido muy ilustrativo, muchísimas gracias, gracias a ustedes por su atención y continuamos con las actividades de CITIC.
Gracias. Gracias.